Bueno, pues bienvenidos otra vez a la Caverna Digital. Hoy tenemos otra vez, como no, a Fernando Martínez Ráez. Lo primero que tengo que decir de él es que es abulense, como no, nacido en Ávila, tierra de caballeros y de grandes místicos, ¿no? Sobre todo místicas, pues Santa Teresa de Jesús, como sabréis. Y nada, Fernando es profesor de Humanidades de la Universidad Católica de Ávila, como yo. Eso De es. hecho, ya sabéis que es mi maestro Jedi y es experto en teología bíblica. Y vamos a continuar con la charla del vídeo anterior, en la que estuvimos hablando de la formación histórica de la Biblia y se trataron algunas cuestiones de la formación histórica del Antiguo Testamento, ¿no, Fernando? Entonces, Sí, eh, antes de pues, empezar con el nuevo, que yo creo que es el tema de hoy, me gustaría que nos sintetizaras un poco los grandes momentos históricos en los que se escribió la Biblia, porque creo que hay que sí, concretar que no estamos tratando la historia de la salvación, sino que sí. nos estamos ocupando aquí de los momentos en los que las personas concretas han decidido ponerse a escribir la Sagrada Escritura, ¿no? Así que, bueno, pues Exacto. te cedo la palabra, Sí. Fernando. Sí, muchas gracias, Rafa. Que bueno, es eso, de la historia de la redacción, se puede decir, de la historia de los escritos de la Biblia, ¿no? El otro día hablamos de, bueno, del amplio espectro, ¿no? de fechas que tiene la composición de la Biblia, en concreto del Antiguo Testamento. Y yo decía que había tres momentos muy importantes. Digamos, aunque todos estos libros pueden haber sido escritos en distintos momentos, añadiéndose cosas, recopilando, pero un momento importante de redacción es cuando se consolida la monarquía con el rey David y su hijo Salomón. ¿Por qué es importante? Pues sobre todo porque ahí se configura también un grupo de escribas, de personas dedicadas a recoger las tradiciones ya por escritos. Siglo XI, siglo X, podemos decir que es cuando estaría este primer impulso fuerte de escritura de la Biblia, de recoger las tradiciones judías y ponerlas por escrito. Segundo momento, un momento de crisis, un momento muy fuerte de crisis, que es cuando prácticamente Israel está condenado a desaparecer, que es la deportación a Babilonia en el 587 y posteriores. Y es ahí cuando precisamente también, digamos, el pueblo judío, sobre todo los sabios judíos, ven la necesidad de, para no perder su identidad, en volver a recoger algunas de las historias de su pasado, porque en realidad todo es un poco historia, y algunos escritos que fundamenten lo que ellos son y lo que viven. Por tanto, siglo VI aproximadamente estamos hablando. Y posteriormente, cuando retornan del exilio, ya digamos hacia el final del siglo VI, pero sobre todo siglo V, siglo IV, etcétera, hay un momento ahí de predominancia que se dice de los sacerdotes, sumo sacerdote, etcétera, porque los reyes ya, digamos, no tienen vigencia en Israel, entre otras cosas porque están siempre dominados por distintos imperios, ¿no? O sea, los Y sacerdotes ahí, son la aristocracia del pueblo de Israel sí, en ese momento. efectivamente, son la Mm. aristocracia, efectivamente. Y ellos hacen otro esfuerzo recopilador para, digamos, la redacción final de algunos escritos. Esos serían los tres grandes momentos, pero como te digo, hay libros incluso que se escriben en el siglo I antes de Cristo y por tanto se saldrían de este cómputo de grandes momentos. Bueno, y así hay otra cuestión importante que también dije el otro día, que es las versiones del Antiguo Testamento, la versión hebrea, que es lo que te he estado narrando ahora, pero luego hay una versión griega, que es la famosa Biblia de los 70, que según la leyenda la Que escribieron. es muy importante para hoy, ¿no?
Sí, eso es. Por eso lo Pues, quiero mencionar para dar el paso al Nuevo Testamento. La Biblia de los 70, que es solo Antiguo Testamento, la escribieron, dice la leyenda, 72 judíos, 6 de cada tribu, en 72 días. Y la escribieron en Alejandría. En el año aproximadamente hacia el 200 antes de Cristo. Como los judíos se habían ya dispersado por todo el, digamos, el entorno conocido, el mundo conocido entonces, especialmente el mundo del Mediterráneo, y el griego era la lengua vehicular, especialmente, pues entonces lo escriben en griego. Y esta es la versión del Antiguo Testamento que van a utilizar los primeros cristianos. Por eso creo que era importante hablar de ella, porque las referencias que vamos a tener en los escritos del Nuevo Testamento es siempre esta versión de la Biblia en griego. ¿Se puede decir entonces que los judíos hicieron suya la lengua griega? ¿De En alguna cierta manera? manera sí, en cierta manera sí, Es que este tema porque lo trató Benedicto XVI en el discurso de Ratisbona. sí, Y dijo que la ilustración griega fue esencial para el desarrollo de la Sagrada Escritura, ¿no? Y la conformación claro, de la Sagrada Escritura. Entonces, efectivamente. que no es que sea una imposición de una cultura extranjera, sino una asimilación, Exacto. que además ha sido muy beneficiosa para la historia del pensamiento judio-cristiano, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Bueno. Sí, sí. No es No algo, tengo nada más que... no es algo ajeno a la autocomprensión que tiene el pueblo de Sí, Israel, ¿no? Esta es la cosa. exacto. Y Vale. por otra parte, siempre que hay una utilización de una lengua y un deseo digamos, de comunicar, también se enriquece con la visión cultural griega. No es solamente unas palabras, sino que de fondo hay un modo de expresar la cultura que influye. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo va a influir? Sobre todo en los escritos del primitivo cristianismo, ¿no? Bien, para situarnos un poco, yo voy a partir de un esquema, digamos, del Nuevo Testamento. Lo primero sería, evidentemente, el acontecimiento fundamental es la vida de Jesús, es decir, la vida y la enseñanza de Jesús. Jesús, ¿Y, como sabéis, y quién era sí. Jesús en este contexto? Como personaje Bueno, histórico en desde el la contexto este. perspectiva, desde la perspectiva histórica y del pueblo judío, Jesús se presenta, se va a presentar, aunque de una manera correctora, luego explico esto, se va a presentar como el Mesías. Es decir, una de las corrientes, digamos, de profecías, de espiritualidad en el mundo judío era la venida de un nuevo Moisés, de un Mesías, que de alguna manera liberara al pueblo de la esclavitud, del pecado, etc. ¿Y Lo que pasó qué es que el significa Mesías? Si se puede Mesías es saber. ungido. Ungido. La palabra Mesías, que es una palabra hebrea, significa ungido. Ungido es aquel que recibe pues, una bendición, una unción. Ungido significa rociar con aceite, como se hacía cuando se consagraba un rey, se hacía esa ceremonia. Entonces, Mesías Es es lo que el hizo ungido, ¿no? Samuel con Saúl y con David, ¿no? Eso es. Y entonces, lo mismo es la tradición en este sentido para, se decía, para un rey y para el Mesías, ¿no? Pero el pueblo de Israel, en el discurrir del tiempo, había ido transformando la esperanza en el Mesías en un Mesías político, militar, batallador. Y por eso Jesús, cuando llega, tiene que corregir lo que decía antes, por eso era una cierta presentación correctora, porque no es esa la profecía, digamos, que Dios había hecho al pueblo, sino que de algún modo era un Mesías que le salvara, le liberara del pecado y que, bueno, pues de alguna manera es la figura de Jesús. Por eso Jesús tiene que estar al principio rechazando la figura de un Mesías rey,
En varios momentos en los evangelios se ve que le quieren hacer rey. Pues él rápidamente, cuando ve ese momento, él se marcha de allí, va a otro lugar, vuelve a predicar, etcétera, ¿no? Te voy a volver a Bueno, interrumpir y te voy a preguntar, ¿por qué sí. quieren hacer rey a Jesús si al parecer dicen, no, es que había un rey en Judea? ¿Qué significa? O sea, si ya había un rey, como podían serlo Herodes y después su hijo, ¿no? Herodes Sí, el Grande y después creo que ya Herodes Antipas, ¿puede ser? sí, Antipas. después. Sí, pero Estos el reyes problema, no eran judíos, no no, respondían a los intereses de Israel, sí que eran de una respondían. dinastía diferente, ¿eh? Mm, Entonces no eran judíos, eran impuestos de algún modo por Roma para controlar con un poder local la zona. De tal son manera que aunque la delegación de gobierno, ¿no? eso es, el verdadero poder estaba en Roma y los gobernadores romanos son los que tenían el auténtico poder, Mm, pero esa figura le convenía a Roma para no gastarse. Entonces era una medida política y al mismo tiempo pues este soberano tenía una cierta influencia sobre el pueblo judío que de algún modo también aceptaba esa imposición de Roma, bueno, porque había que aceptarlo, no tenía más remedio, ¿no? Pero no era o no cumplía las esperanzas especialmente de lo que era la casta sacerdotal o grupo sacerdotal y de los distintos grupos espirituales de la época, fariseos, saduceos, exenios, etcétera. No, mm. digamos, no cumplían las expectativas de estos distintos grupos. No voy a entrar en los distintos grupos porque No, sería eso es para eh, otro momento, eso es eso otra es para otro charla, ¿no? momento. Pero entonces la figura del Mesías era otra cosa. Era un Independencia rey política. exactamente que les liberara de Roma, no que fuera colaborador de Roma como se consideraba a Herodes. Entonces Mm, era muy distinto. Por eso le querían hacer rey a Jesús, ¿no? Y por eso también cuando hubo rebeliones bajo el dominio romano de los judíos en varios momentos, siempre todos aquellos que se rebelaban se declaraban Mesías, mm. de algún modo el caudillo que quería conducir a Israel a su liberación. Bien, en este contexto aparece Jesús. Por la cronología, una cronología de todos modos discutida, podemos decir que nace posiblemente el 4 antes de Cristo. La Mm. cronología, digamos, no es el año cero, sino un poco antes, y muere muere y resucita el año 30 después de Cristo aproximadamente. Eso sería la cronología más Aprox. frecuente o más respetada, más o menos. Sobre ese tema hay bastante controversia porque, bueno, la datación de la antigüedad, pero es que para nada está clara porque no se preocupaban tanto como nosotros de esas cuestiones de datación. Entonces, hay referencias y tenemos que tomar referencias cruzadas, pero bueno, vamos a mantenerlo así, ¿no? O sea que Entonces, sabrían el origen. el ambiente en la época de Jesús estaba caracterizado por esa Sí, esperanza mesiánica, ¿no? Todo el sí, pueblo sí, de Israel efectivamente. estaba esperando que llegara el Sí, nuevo rey, exacto, ¿no? El auténtico rey exacto, de Israel. ¿Mm? exacto. Y al mismo tiempo había pues un deseo, digamos, de liberación de Roma, natural, porque era el pueblo judío sometido, pero no sometido a gusto. Mientras que otros pueblos, veamos, por ejemplo, los hispanos en Hispania, los galos, Los, aunque también les costó, los pero betones en el los Valle de betones, sí. Amblés, ¿no? Pero son pueblos que al poco tiempo, digamos, aceptan el dominio de Roma y hay una simbiosis bastante buena. Mm. Israel no aceptó el dominio y se resistió siempre que pudo. Había una identidad tan fuerte en este pueblo de Israel que no la aceptaban Y eso fácilmente. forma parte de su fe también. Sí, exacto. O sea, Porque, Mm. digamos, todo lo que ha configurado el Antiguo Testamento, todos esos escritos, es la historia de un pueblo con una identidad muy fuerte. Claro, es un pueblo que entiende que ha sido el pueblo elegido.
elegido por Dios. Entonces, no acepta fácilmente el hecho de que esté sometido. Y por eso la esperanza mesiánica de cualquier tipo era muy, muy fuerte. Pero también eso hizo que la esperanza mesiánica se transformara en algo muy, muy terreno y secular. Es decir, algo liberación del opresor. No ya toda la interpretación espiritual que le habían dado en otros tiempos, especialmente pues, los estudiosos de las escrituras, viendo las promesas de Dios, etc. No, ahora ya se ha transformado en una aspiración política y eso pues y es eso lo que Jesús configuró las élites judías también, o sea, la sí, manera de sí, entender el poder en sí, Israel. exacto, exacto. Eso configura bastante todas estas, digamos, grupos de influencia fuertes, ¿no?, que había. Bueno, simplemente quería hacer referencia a esto por situar un poco, vamos a hablar entonces de los escritos del Nuevo Testamento, cómo se forman. Primero está el evento, digamos, la fuente fundamental, que sería la vida y enseñanzas de Jesús. A partir de ahí, de que Jesús muere, resucita y asciende al cielo, de alguna manera, entre los primeros cristianos, el grupo de los apóstoles, los discípulos, etcétera, pues se van transmitiendo a medida que van cumpliendo el mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicad el Evangelio, es decir, esto que yo he hecho y he vivido y os he contado, transmitidlo a otros, idlos bautizando, ¿no? La institución del bautismo es, digamos, la originaria que da el nacimiento a lo que es la expansión del cristianismo. Entonces, se transmite... Es la entrada en ese reino que no es de este mundo, ¿no? Que decía no es de Jesús. este mundo. Que eso es lo No es que de este chocó mundo, a... efectivamente. Sí. Vale. Entonces, ahí hay un momento de transmisión oral, de tradición oral. Simplemente los relatos no se han escrito porque todos han sido testigos o han recibido de testigos de primera mano esa tradición. En el mundo en el mundo oriental y en esa época, la tradición oral era muy común y no se necesitaba escritura para contar historias, para contar tradiciones, para contar lo que había ocurrido entre ellos. Por eso era normal retener todo, digamos, de manera oral, transmisión de boca a boca. O sea, no estaban sometidos a la LOCSE, ¿no? No estaban sometidos a la LOCSE, Vale, efectivamente. de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos hechos importantes que van a explicar por qué surgen los primeros escritos. Y vamos a ver esto, hacer referencia. Entonces, en el 30, Pascua del 30, muerte y resurrección y ascensión del Señor, ¿vale? Vale. Entre el 36 y 38, ahí también, como veis, las cifras bailan, un acontecimiento importante, la conversión de Pablo. Pablo se convierte. Pablo es un perseguidor, es fariseo, un poco o bastante fundamentalista, y él entiende que el mejor servicio que hace a la ley y al pueblo judío es perseguir a los cristianos, que para él son una secta que ha corrompido las enseñanzas propias del judaísmo, ¿no? Sí, pero perdona, estábamos hablando en este año de... Del año 38. Año 38, conversión 36, de Pablo. 38. Y Pablo era un fariseo. Un fariseo, sí. O sea, los fariseos eran los que querían conservar la cultura judía en su pureza. Sí, en su pureza, sí. Ellos surgen pues prácticamente como los puros, así se llaman, los puros, los que realmente han seguido la tradición, digamos, mosaica, han heredado lo mejor del pueblo judío, y ellos son los que quieren vivir la ley en plenitud. Y lo curioso es que a la vez conoce perfectamente la cultura judía, ¿no? Digo, la cultura griega, y es ciudadano romano. Claro, bueno, es que Tarso tiene ahí un cruce de caminos impresionante. Entre otras cosas, nació en Tarso, que es una ciudad de cultura griega del Asia Menor, pero una ciudad muy, muy culta.
y una ciudad donde por el hecho de nacer había un privilegio que les había concedido los emperadores romanos, y era que todo aquel que nacía en Tarso recibía inmediatamente la ciudadanía romana. Entonces, aunque él era judío, de origen judío, pero su familia vivía en Tarso, él nace ahí y pues es enviado por su familia. Las grandes familias con cierto poder adquisitivo enviaban a sus hijos a estudiar en el templo y en las escuelas rabínicas que había entonces en Jerusalén. Y Pablo se forma en Jerusalén. Y es Pablo cuando era ahí... alumno de Harvard, ¿no? Por decirlo de algún modo. Del Eso Harvard de es. la época. No era... Vale. Eso es. Entonces, O de la cuando UCAP, está ¿no? ahí... ¿Perdón? O de la UCAP, ¿no? Bueno, o de la UCAP. Porque está claro que competimos. Por supuesto, hay que equiparar ese nivel. Bueno, el caso es que Pablo se cree, en la época en que Jesús es condenado a muerte, etcétera, es posible que Pablo ya estuviera allí. De hecho, está en momentos posteriores, en los Hechos de los Apóstoles, se narra en la muerte de Esteban, que es prácticamente inmediatamente después de la muerte del Señor, o un poco tiempo después. Pablo ya está ahí. Entonces, él en un momento determinado pide cartas al sumo sacerdote para perseguir a los cristianos que están en Damasco, y hacia allá va. En Damasco, al norte, en la zona de Siria, al norte de Jerusalén, pues ahí va. Y en ese camino es cuando se le aparece el Señor. Le tira del caballo físicamente, es así, y Pablo, bueno, recibe todo ese proceso que le llevará a convertirse. Lo del caballo no lo pone en la escritura, pero lo dice la tradición, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Es que siempre los que son muy puristas dicen, no, la escritura no lo dice. Pues... Exacto, no lo dice. Tampoco la escritura dice, por ejemplo, que en el Eva diera una manzana a Adán y que comió del árbol, pero no del fruto del árbol, pero no era una manzana. Lo que pasa es que luego toda la tradición dice, bueno, era una manzana, y así se representa. Pues lo mismo de San Pablo. Pasa lo mismo con la hoja de parra. Nadie sabe si había parras en el Edén, ¿no? O sea, como mucho Exacto. Uno puede estar en la parra muchas veces, pero... Todo eso es, fíjate, lo que nos influye a veces los cuadros, las pinturas que han poblado nuestra imaginación de todo eso, pero eso son interpretaciones de los pintores. Entonces literalmente no hay ningún evento que hable, ningún relato que hable de esto, ¿no? Del mismo modo que la muerte de Pedro es testimonial. El que se dijera el que él pidiera que lo crucificaran boca abajo. Sí. No hay ningún documento. Simplemente es tradición. Todo eso son tradiciones, pero no hay ningún documento escrito al respecto, ¿no? Bueno, entonces Pablo se convierte en el año 38, digamos, ¿no? Y ahí hay una serie de años en los que él se retira, luego va a Jerusalén, etcétera. Bien, lo dejamos ahí, dejamos a Pablo aparte. Otro acontecimiento importante es la muerte del primer apóstol, que es Santiago el Mayor, el hermano de Juan, uno de los que, digamos, acompañaba siempre al Señor, ¿no? Es asesinado en el año 44. Por entonces ya empieza una cierta tensión de los judíos contra los cristianos. Y eso hace que ya empiecen algunos de los primeros discípulos, el grupo de los discípulos que vivían sobre todo en Jerusalén, a marcharse de Jerusalén y a extenderse por distintas ciudades. ¿Y este Santiago es el nuestro? No. Vale, no. Eso también hay que aclarar. El nuestro es otro, es Santiago el Menor. Vale. Digamos. Sí, porque si no hubiera hay sido un Santiago bastante mayor difícil. y un Santiago menor, ¿no? Eso vale, es el otro Santiago, ¿no? Vale. Bien, Pablo ya vuelve recuperado especialmente por Bernabé, otro de los discípulos del Señor de la primera época, y tanto Bernabé como Pablo, de alguna manera, en Antioquía, que es una de las ciudades de Siria
al norte, como os digo, de Jerusalén, sienten el deseo, son impulsados por el Espíritu Santo para evangelizar distintos lugares y emprenden un viaje. Es la primera misión de Pablo aproximadamente en los años 46 a 48, evangelizando Chipre, las costas de Asia Menor, etc. Pero claro, ¿qué se está produciendo entonces? Un fenómeno muy curioso. Hasta entonces el cristianismo se había extendido entre los judíos que se hacían cristianos, pero siempre eran judíos. Cuando Pablo y Bernabé empiezan a predicar, se van acercando no judíos a la predicación y se van convirtiendo. Entonces ahí se crea un problema porque, claro, los que están en Jerusalén, cristianos que están en Jerusalén, entienden que estos primeros convertidos del paganismo, gentiles, etcétera, deberían ser circuncidados y, por tanto, entrar, digamos, en el marco primero del judaísmo para luego seguir el cristianismo. Y, sin embargo, Pablo entiende que no. Y ahí hay una controversia que se resuelve al final en el famoso, entre comillas, Concilio de Jerusalén, año 48-49. Se da este concilio. Un concilio en el que al final determinan que efectivamente no se les va a obligar a los gentiles a circuncidarse y por tanto a hacerse judíos. Primer simplemente concilio de la historia, ¿no? Eso se acuerda que no es necesario hacerse estrictamente judío, circuncidarse. Vale. Exacto. Y bueno, es un momento muy importante porque es como abrirse ya con plenitud a ese, digamos, a ese mundo no judío que se extiende por todo el Mediterráneo, ¿no? Por entonces es cuando se cree que es posible, todo esto es hipotético, como ves, como lo voy diciendo, que un primer evangelio se podría escribir en aquella época, en torno al año 50. Y entramos en materia. Año 50, posiblemente, sí. Igual, sí. No tenemos un certeza. Primer evangelio. Hay un primer evangelio. Y se habla de un evangelio arameo. Arameo era la lengua del pueblo que se hablaba en la zona judía, digamos, en todo lo que es Tierra Santa, ¿no? Y se cree que Mateo, que es uno de los discípulos del Señor, uno de los apóstoles, de cultura lógicamente judía, y que hablaría perfectamente el arameo, y que por otra parte cuadra bien con la figura que conocemos del Evangelio, porque Jesús le elige y él era un recaudador de impuestos. Para ser recaudador de impuestos al servicio de Roma, tiene que saber escribir, y bien. Entonces, evidentemente, Mateo no era un cualquiera, era alguien entre los judíos culto. Entonces, posiblemente dominaba tanto el griego como el arameo y, lógicamente, el hebreo también, ¿no? Bien, en esa época se cree que existió un primer evangelio precisamente para recopilar el recuerdo de lo que nos había dicho el Señor, de Mateo, en arameo, pero de ese no tenemos testimonio concreto. Es decir, del que sí que tenemos testimonio es después el Evangelio de Mateo griego. Cuando dices testimonio, ¿te refieres a algún tipo de documento antiguo? Sí, no solo documentos, sino testimonio recogido por algún historiador, de alguien que comenta que manejó esos textos. Es decir, testimonio nos ha llegado sobre todo escrito a través de, luego veremos, de papiros o algunos códices. Pero claro, son ya sobre todo del siglo II, 100 y pico. Entonces, aquí nunca llegan los originales. De ningún libro de la antigüedad no tenemos ningún original. Las primeras ediciones no nos llegan. No, nunca. Es que dicen que desde que se quemó la biblioteca de Alejandría, pues hemos perdido mucho. Pero es que, a ver,
por decir, escritos de Aristóteles, de Platón, etcétera, las copias que tenemos son medievales. No hay copias antiguas, solo son medievales. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos mucha suerte, porque sí que tenemos textos, aunque sean fragmentos, de la antigüedad y Entonces, de fechas muy ¿podemos decir cercanas. que el Nuevo Testamento es el libro más documentado de la historia? Sí, lo es. Ah, El que tiene más fidelidad de haber, digamos, copiado la copia original de esto, ah. porque hay mucha cercanía, ¿no? Bien, en esto te voy a contar también una controversia que hay que se suscitó por un jesuita español, y es ¿Cómo que, no? Qué interesante. sí, el padre José O'Callaghan Ujú, es un reconocido, bueno, ya murió hace algunos años, pero era un reconocido biblista y sobre todo papirólogo, ujú, es decir, especialista en estudiar los escritos antiguos que se escribían en papiro. El papiro, como sabréis, es una planta que se daba en las riberas del Nilo y que, bueno, tratada, prensado, etcétera, constituía el material, digamos, del papel antiguo. Y se escribía en papiro, siempre, pues, normalmente por una cara, etcétera, y con una buena posibilidad de escritura, pero que luego tiene una mala conservación. Al cabo del ujú. tiempo, los papiros, salvo que los conserves muy bien, se destruyen, ¿no? Por eso era tan Entonces, necesario copiarlos continuamente, ¿no? eso es, efectivamente. Vale. Entonces, este jesuita, el padre José O'Callaghan, era estudioso de los papiros, un Ujú, gran experto, profesor, etcétera. Bueno, pues él estudió uno de los papiros ujú, de Qumran. Bueno, estudió muchos. Qumran es una de las grutas que hay cerca del Mar Muerto, ujú, donde se descubrieron, allá por los años 50, se ujú. descubrieron, del siglo pasado quiero decir, se descubrieron multitud de papiros, pergaminos, etcétera, de escritos judíos y de escritos de la época. Es decir, estoy hablando a lo mejor pues escritos del año ciento y pico o del siglo primero o escritos incluso más tarde, ¿no? Ujú. Bueno, no me voy a detener de Qumran, ya hablaremos otro día, pero es un descubrimiento impresionante y muy importante, ¿no? De estos escritos, ¿no? La mayoría eran escritos de la Biblia, Ujú. del Antiguo Testamento y de otros libros de la época, ¿no? Y también Que escritos gnósticos, si no me equivoco, sí, ¿no? sobre Ujú, todo se entiende que una de los grupos religiosos de la época, los esenios, ujú. son los que vivieron allí y recogieron estas tradiciones escritas, ¿no? Bueno, Que pues ya hablaremos de los esenios también, que ya son muy hablaremos de los interesantes. esenios, sí, no hay problema. Bueno, pues el padre O'Callaghan estudió los escritos de la Cueva 7. Hmm, Está catalogado así, 7Q, es la Cueva 7 de Qumran. Y concretamente un papiro que tiene un fragmento de no más de 12, 15 letras. Y ese fragmento, por estudio, comparación, por, digamos, comparación con todos los textos posibles de la antigüedad, hmm. él lo ha identificado como un fragmento de Marcos 6. ¿Cuál es el problema? Porque dice, vale, bien, pues es un fragmento de Marcos 6. El problema es que el papiro está muy bien datado, el papiro es muy fácil de datar y por distintos métodos de datación antigua, no Mm. solo carbono 14, hay métodos mucho más precisos que el carbono 14 para el estudio de esa datación. El papiro, todos los estudiosos coinciden que es del año 50 Mm. después de Cristo. Claro, esto era una revolución. Si en el año 50 ya existía un escrito que corresponde a Marcos 6, se entiende que el Evangelio de Marcos habría sido escrito en los años 40, es decir, prácticamente 10 años después de la muerte y resurrección del Señor.
Y si no me equivoco, el asunto es que en la antigüedad, cuando se ponía algo por escrito, era una manera de consolidar algo muy importante, ¿no? Porque no era Sí, normal escribirlo todo. exacto. O sea, era una manera también de crear, no sé, un paradigma cultural, por decirlo de un modo. Sí, sí, ¿Mm? porque ¿Puede ser? efectivamente era, sí, sí, efectivamente el escribir algo, a ver, era un proceso que no es como ahora, que escribe cualquiera y cualquier cosa, sino que en el momento antiguo era, digamos, solo se escogían algunas obras o algunos textos fundamentales y solo se copiaban esos textos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, es una situación pues muy singular. Bien, Mm, aunque él dijo esto, mm, se le echó encima toda los especialistas mundiales diciendo que aquello no era verdad, que no podía ser, que eso no estaba probado, que fuera ese texto. Otros dieron otras hipótesis y prácticamente fue relegado al olvido y además de manera un poco violenta o pesante en los escritos. Dijo, no, no tienen ni idea, esto es una bula, no, es un bulo, perdón, no, no, es falso todo. Y las peores Pero al críticas cabo de... imagino que vendrían de los propios españoles, ¿no? Pues sí, O sea, la mayoría nada de las mejor que un grandes español para críticas que reventar a otro español. se le hicieron por parte de exégetas, de especialistas de la escritura españoles. Pero al cabo de 20 años, después de pasada la polémica, él lo Mm, publica en torno al año 70, a finales de los 80, pues otro estudioso, también papirólogo, especialista de prestigio mundial, alemán, fue el que sostuvo que quizá la hipótesis de O'Callaghan no estaba tan equivocada. De nuevo, Vaya. la cosa volvió a, a ponerse en el Y, candelero. y O'Callaghan seguía vivo. Sí, 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 sí. Vale. Murió poco después, pero seguía vivo. Bueno, Gracias a Dios, él al vio menos tuvo la reconocido un tranquilidad. poco sus esfuerzos. Pero es una hipótesis que no se ha seguido, digamos, defendiendo. Hoy en día la mayoría de los especialistas en la escritura siguen pensando que no, que posiblemente el Evangelio de Marcos se escribió después. ¿Por Bien, qué? ¿por qué? Pues fundamentalmente por los hechos que narra, y ahora comentaré, Ujú. y que hacen referencia a un origen, digamos, cultural, a un público al que va dirigido que supone otro momento, otro contexto. Y ahora diré por qué. Si Vale. hubiera sido una edición hecha, la de Marcos, en los años 40, pues bueno, se podría pensar y plantear, pero no cuadra con muchas otras hipótesis que ahora veremos. O sea, el Vale, asunto es que es de Marcos. ¿eh? Lo que encuentra O'Callaghan se De supone que es Marcos, de sí. Marcos. Identifica otros textos, pero prácticamente del Nuevo Testamento él dice es esto. Y ahora nos Otros han dirás las dicho que no. particularidades de Sí, Marcos, ¿no? sí, Mm, eso es. Me Sobre parece muy todo bien. es que coincide con algunas letras, Ujú. algunas están muy borrosas y no se sabe, con algunas letras de ese texto. Y él identifica que es un fragmento. No hay ni una sola palabra entera, sino que son fragmentos de palabras, porque es un fragmento pequeñísimo, de 2-3 centímetros por 3 o 4. Ujú. Entonces, ahí hay un fragmento pequeño de texto, pero ninguna palabra completa, solo letras. Entonces, se ha identificado con esto, ¿no? Bien, como os decía, se hacen estas hipótesis de los años 40, 50, posibles evangelios, pero no hay nada probado Ujú. al respecto. Lo Lo que que sí que sí que hay son sabemos, escritos. eso es, lo que sí que sabemos es que en los años 50, 60, ¿Mm? lo que sí que proliferan son las cartas de Pablo a las comunidades fundadas. Mm. Ahí tenemos la primera Tesalonicenses, que es la carta más antigua de Pablo que ¿Mm? conservamos, que sería del año 51.
Y en años posteriores, pues iría escribiendo la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, etc. En torno, como digo, a los años 50, inicio de los 60. Por entonces también, y prácticamente al final de esta época que he dicho, es decir, en el año 64, se data también una primera carta de Pedro, la que en el Nuevo Testamento conocemos como primera carta de Pedro. Estos posiblemente son los primeros escritos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y la primera carta de Pedro. ¿Qué ocurre entonces? Pues que en el Imperio Romano, quien dirige el Imperio Romano entonces es Nerón. Y Nerón, que sabéis, tenía pues un carácter un poco explosivo y Sí, cuando se enfermizo. pasaba con la lira le daba por quemar Roma, ¿no? O al revés, Sí, quemaba Roma y después le daba la lira. Sí. exacto. O eso dice Bueno, la pues película. se dice que Nerón quiso buscar un chivo expiatorio, es decir, alguien a quien acusarle de los males de Roma y del incendio de Roma. Y buscó precisamente a los cristianos. Entonces, ahí hay una de las primeras persecuciones de los primeros cristianos, y en esas primeras persecuciones es donde van a morir martirizados Pedro y Pablo. Quizá Pedro en el año 64, precisamente se entiende que la primera carta de Pedro la escribiría poco antes de morir, y Pablo ya ahí se duda si moriría en el año 64 o más bien se cree que en el año 67. Y entre el año 64 y el año 67 es cuando le da tiempo a venir a España. La tradición dice que desembarcó porque tuvo ahí, se le liberó, tuvo ahí 3 años en los que no vuelve ya por Jerusalén, no le querían mucho en Jerusalén. Entonces él tiene el deseo de llegar a los confines del mundo conocido, que entonces era España, Hispania, romana, y él dicen que desembarca en Tarragona, que era el puerto típico para eso. Esa es la tradición. No hay nada escrito, pero él sí que deja consignado que tiene esos deseos, ¿no? Tarragona, capital de provincia romana, Exacto, ¿no? Tarraco, la famosa Tarraco. Tarraconensis, ¿no? La Eso Tarraconensis. es, la provincia Que tarraconensis. llegaba, si no me equivoco, casi hasta Asturias, ¿puede ser? Sí, sí, claro, Ah, claro. Digamos, desde el Ebro para arriba. Tenía bastante extensión ahí. Y o sea que la primera identidad de toda esa zona ha sido tarraconense, sí, históricamente. Vale. No, no, efectivamente. es que no por lo de los testimonios históricos y Sí, eso. sí, sí. Vale. Bueno, ¿por qué he contado esto de Pedro y Pablo? El martirio de Pedro y Pablo en estos años 60. Pues porque aquí, de nuevo, igual que les pasó a los judíos, los cristianos se van dando cuenta que los primeros apóstoles van desapareciendo. Entonces, eso motiva a algunas comunidades a pedir y a suplicar a quien pudiera que escribieran por escrito la doctrina de los apóstoles. En realidad, los evangelios es la historia de Jesús, sí, pero quizá tal como la predicaron los apóstoles. Es decir, es una manera de no perder esa doctrina fundamental que ha fundado las comunidades, porque las comunidades cristianas en el mundo del Mediterráneo no han conocido directamente a Jesús, pero sí a un apóstol, sea Pablo, sea Pedro y sean los distintos, sea Santiago, sea Judas, etc. O sea que cada evangelio también Entonces, está caracterizado por la personalidad del apóstol en concreto eso es. que narró los hechos. Exacto, ¿No? Vale. exacto. Porque cada evangelio tiene unas características que ahora me referiré a ellas, ¿no? Entonces, por eso se dice que quizá el primer evangelio que se escribió sería el de Marcos, porque Pedro muere en el año 64 y Marcos
el evangelista, había sido, digamos, un discípulo de Pedro directamente. Es verdad que Marcos, en su larga historia, se dice que es ese muchacho que aparece en el Evangelio, que cuando van a prender a Jesús, pues está allí envuelto en una sábana y que lo quieren prender también y sale corriendo Por eso desnudo. Caravaggio lo representa con una sábana, ¿no? Si no me Exacto, equivoco. eso es. Vale. Eso es. Entonces, ese muchacho estaría allí. De hecho, se dice que la cena del Señor, el cenáculo, el lugar donde se celebra la cena del Señor, sería la casa de la familia de Marcos. Y claro, su familia es, digamos, de los primeros discípulos del Señor y estarían ahí. Y lo mismo Pentecostés se produciría en esta casa de Marcos. Es decir, Marcos ha estado en los grandes acontecimientos, aunque fuera como joven adolescente. O sea, y su familia era una familia rica y por eso él tenía Sí, formación académica, por decirlo de un modo, ¿no? exacto, también, exacto. Vale, vale. Y Pablo, cuando inicia sus viajes, Bernabé y Pablo le piden a Marcos, o Marcos les pide a ellos que les quiera acompañar en sus viajes Perdona, evangelizadores. ¿era familia de José Arimatea? No, directamente no. Vamos, es una hipótesis, pero en principio Vale. no. Eso se ha No está hipotetizado. probado. Exacto. Vale. El caso es que Marcos va con Pablo, pero Pablo al final Pablo era de un carácter muy explosivo y a veces el que no le caía bien, no le caía bien. Y de hecho hay un momento de desavenencia entre Pablo y Bernabé al momento de iniciar el segundo viaje misionero, en el que Bernabé quiere que Marcos les acompañe, pero Pablo dice que no, porque a mitad del viaje primero Marcos se volvió a Jerusalén, por lo que fuera. El caso es que yo creo que por algunas riñas con Pablo, el caso es que Pablo no le ha perdonado eso y dice, no quiero que venga. Que los primeros cristianos no eran una panda de hippies flower power, ¿no? O sea, que No, todos tenían un carácter de aupa, ¿no? Tenían carácter. Y había sí. choques entre ellos Y había choques ¿no? fuertes. Vale. No, es que a veces se idealiza el nacimiento de la iglesia, como si las primeras comunidades cristianas fueran comunidades de armonía. No. Pero al parecer eran seres humanos. Pablo y Marcos, igual Ahí Marcos le dijo, enfrentamiento. va a escribir tu testimonio quien yo te diga, Pablo. Bueno, a Pablo le seguirá entonces Lucas, que será otro de los evangelistas. Pero Marcos, entonces... Otro tío formado intelectualmente, Lucas. Sí, ¿no? Además médico, griego, de mucha cultura. Quizá el más culto de los 4 evangelistas, por el griego que utiliza, sin duda. Vale. Marcos utiliza el griego más tosco. El popular. Está formado, pero se ve que no demasiado en el tema del griego, ¿no? Él es de origen judío y por tanto es así. El caso es que Marcos pasa los últimos años en compañía de Pedro, los últimos años de Pedro, quiero decir. Y perdona, aunque sea un griego tosco, ¿cuál era la lengua culta en el Imperio Romano? Bueno, la lengua culta del Imperio Romano en realidad era el griego, pero hay muchos niveles de griego. El griego que están utilizando en este momento en que se escribe el Evangelio es lo que se llama la koiné, que es una versión del griego, ¿no? Mucho más coloquial, mucho más cercano y enriquecido por giros de las culturas de la zona, ¿no? Entonces, bueno, Marcos escribe en este griego, ¿no? Pero Marcos escribe especialmente recogiendo todo lo que Pedro había enseñado. Él durante varios años va escuchando la predicación de Pedro, sobre todo en Roma, porque sabemos que Pedro los últimos momentos, los últimos años los pasa en Roma y predica allí. Y Marcos, con buena memoria, lo había ido recogiendo, quizá anotando determinadas cuestiones, porque eran momentos importantes, especialmente en las celebraciones, las Eucaristías y también en la formación de los futuros bautizados. Es decir, ahí en el bautismo y en las Eucaristías es donde se desarrolla la escritura, en el sentido de que se leen fragmentos. Se leen fragmentos de las cartas de los apóstoles. Y se lee también
las primeras narraciones que empiezan a llegar de los hechos de Jesús. Sí que existía, podemos decir, algo que se llama técnicamente la fuente Q, que es una colección de dichos y hechos del Señor, pero no nos ha llegado. Es una hipótesis que tenemos de que existía un documento, quizá recopilando cosas que dijo el Señor y cosas que hizo el Señor, milagros que hizo. Eso lo tenían los apóstoles y los discípulos de los apóstoles para catequizar a los primeros cristianos. Y entonces es cuando Marcos emprende la tarea de escribir el primer evangelio. Cuando muere Pedro. Cuando muere Pedro. Recopila quizá esta fuente Q de dichos y hechos del Señor. Al mismo tiempo, él investiga algunas circunstancias, pero más bien yo creo que, fijaros que empieza cuando Jesús es bautizado y prácticamente ya en la época adulta de Jesús no hace ninguna referencia a la infancia. ¿Qué significa? Pues que posiblemente él se basa en la predicación de Pedro, porque Pedro ha conocido a Jesús ahí, precisamente, primero como... De hecho, si no me equivoco, el Evangelio de Marcos comienza con el bautismo. Exacto. Entonces es el anuncio del es reino, el momento, ¿no? Y por eso es más catequético, está pensado más para los catecúmenos, el Evangelio. Sí, exacto. Vale. Se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio del catecúmeno, mientras que el Evangelio de Mateo, mucho más completo, es el Evangelio del catequista. Pero bueno, es una manera de hablar, ¿no? El caso es que, ¿cuándo conoce Pedro a Jesús? Pues cuando estaba como discípulo, bueno, entre comillas, era seguidor, especialmente su hermano, el hermano de Pedro es Andrés. Andrés y Juan eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces, posiblemente Pedro estaba también por allí o le contaría a su hermano el primer encuentro que tuvieron Juan y Andrés con Jesús, prácticamente después del bautismo. Entonces, por eso la primera predicación de Pedro posiblemente hablaba del inicio del bautismo y a partir de ahí de los hechos diferentes. Por eso Marcos empieza a narrar su evangelio a partir del bautismo de Jesús. Y por esa necesidad de que no se pierda la predicación de Pedro. ¿Qué ocurre prácticamente al poco tiempo? Es decir, Marcos se escribiría entre el 60 y 70, en Roma, concretamente, para las comunidades que existían en Roma. Y lo escribió en griego. Y lo escribió en griego, no en hebreo, no en arameo. Ni en latín. Porque era para los cristianos, ni en latín, porque a pesar de lo que se dice, el lenguaje que predominaba era el griego. Entonces, esas comunidades son las que necesitan de ese recuerdo del Señor. Al poco tiempo hay una sublevación de los judíos en Israel y uno de los grandes generales en la época de Nerón es Vespasiano. Vespasiano, digamos, va con varias legiones a la zona de Israel y va tomando y va sofocando las distintas sublevaciones. Y llega a poner sitio a Jerusalén. Pero justo cuando está en el sitio de Jerusalén, hay un cambio de emperador y él es elegido. Porque se cargan a Nerón, ¿no? Bueno, o sí. Se suicida Nerón. No sé sí, se suicida, sí. Lo suicidan. Pero él es elegido, es un año muy conflictivo, no voy a hablar de todo eso, pero es un año conflictivo. El caso es que al final el que es elegido es, porque Nerón ha muerto antes, hay otro emperador, pero el que es elegido es Vespasiano, vamos a decirlo, en el año 68. Y Nerón muere en el sobre el 65 por ahí. Sí, exacto. Ahí hay un proceso, de hecho, previo, hay otro emperador, otros emperadores, ahí hay un momento muy conflictivo en Roma, ¿no? El caso es que Vespasiano es el que es elegido emperador. Entonces abandona el sitio y le encomienda el sitio a su hijo. Su hijo es Tito.
el que será después el emperador Tito. Tito es el que sitia, toma Jerusalén, destruye el templo, no deja piedra sobre piedra y deporta a los judíos. ¿Qué ocurre? Que en este momento, al año 70, es el momento en que se produce esa dispersión de judíos y de toda la población que había allí. Y claro, había muchos cristianos. Entonces también los cristianos se van a otros lugares del Imperio Romano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas comunidades que se van necesitan referencias, necesitan identidad. Y de nuevo van exigiendo, van pidiendo si pueden escribirse los hechos, los milagros, la vida del Señor. Y eso motiva la escritura de otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Mateo se escribiría en torno a estos años, en torno al año 70 aproximadamente, y sería, digamos, un evangelio escrito, dicen que en la zona de Antioquía, para los cristianos de origen judío que vivían en la zona de Antioquía, pero siempre en griego. También es decir, ciudad importantísima en la antigüedad. Muy importante. Ahí, de hecho, es donde se dice, en el Nuevo Testamento lo dicen, que en los Hechos, que nos empezaron a llamar cristianos. Es decir, a los seguidores de Cristo, cristianos en Antioquía, porque era un núcleo muy fuerte de cristianos el que existía allí, ¿no? Por tanto, en torno al año 70 o 70, 80, en Antioquía de Siria, se escribiría este Evangelio de Mateo. ¿Y esas comunidades son paulinas? Perdona. Estas comunidades son prepaulinas, ¿no? Antioquía es prepaulina, aunque Pablo va a estar allí y va a influir mucho, pero prácticamente se forma con los primeros cristianos que huyen de Jerusalén y se refugian en esta ciudad al norte, en la zona de Siria. Y por tanto son comunidades que tienen muchas influencias. Pedro habría predicado allí, Pablo habría predicado allí. Entonces, y ahora ya están muertos, ¿no? Ya han fallecido. ¿Cómo? En el año 70 ya han fallecido. ¿No? Han fallecido y por tanto es una comunidad, bueno, que está ahí y que es muy floreciente. De hecho, son los que envían a Pablo y Bernabé a evangelizar otras ciudades, porque ellos, digamos, como que tienen ya bastante ahí y entonces pueden dar de lo que tienen, ¿no? Bien, pues ahí es donde Mateo escribe su evangelio y ahí es donde se lee. Lógicamente, luego se copiarían, serían copias y llegarían a otras comunidades. Pero el proceso de copia antigua era muy lento, era a mano y lógicamente era muy difícil tener muchas copias en poco tiempo, ¿no? Lucas, como he dicho, es discípulo de Pablo, médico muy culto, de origen griego, y se cree que él lo escribiría en torno al año 80. ¿Y era judío él en un principio? No, para nada. Lucas es converso griego. Estos que hemos dicho antes que Pablo empieza a predicar, los gentiles, y por tanto es un griego, de origen griego y para nada judío. Y voy a estirar un poco el chicle de Lucas. Si era médico, filosóficamente era aristotélico. ¿Se sabe algo de esto? Eso es más difícil de decir. No, Lo que sí que es cierto es que le influye mucho la cultura helenista e griega. Le influye muchísimo. Pero categorías aristotélicas no se ven directamente en él, ¿no? Lo que sí que hay es, por ejemplo, una atención muy importante al fenómeno de la humanidad de Jesús, su simpatía por los pobres, por los más débiles, por los desechados de la sociedad. También es muy importante que sea médico el tema de la cercanía de Jesús a los enfermos. Eso lo destaca Lucas muchísimo. Es especialmente descriptivo en ese sentido, ¿no? Es quizá el relato más completo y ordenado. Es decir, entonces, Marcos... la imagen de Jesús como taumaturgo... Sí, vendría de la mano de Lucas también. Sí, exacto.
Digamos que son subrayados. Es decir, Marcos, Mateo y Lucas se les llama los sinópticos. Y se les llama así porque sinópticos significa que tienen una visión común. Prácticamente narran lo mismo, pero con matices. Se dice que posiblemente Mateo y Lucas conocieron el Evangelio de Marcos y conocieron también los dichos y hechos, esa fuente Q que hemos dicho. Y utilizaron ambos las dos fuentes, el Evangelio de Marcos, el más original, y al mismo tiempo esta fuente Q. Y Marcos es refleja mucho lo que sería la predicación de Pedro. Pedro es una figura muy importante en el Evangelio de Marcos, pero que no, digamos que no evita los fallos de Pedro, el pecado de Pedro, la negación de Pedro. No, al revés, lo subraya. Como que Pedro, precisamente, una vez convertido, etcétera, pues diría, mirad lo que en la misericordia del Señor lo que ha hecho conmigo, que soy un pecador y tal. Entonces Marcos subraya eso, especialmente la figura de Pedro. Mateo lo que tiene es un propósito importante de confirmar que Jesús es el Mesías. Entonces cita muchísimo el Antiguo Testamento y va viendo cómo en Jesús se cumplieron todas las profecías. Entonces es un evangelio para leerlo con mucho cuidado en este sentido, ¿no? Y Lucas, en cambio, se centra en ese Jesús humano, cercano a los pobres, a los débiles, a las mujeres. Es el que dice, por ejemplo, que Jesús tenía entre sus discípulos a mujeres, como es cierto, es así, ¿no? A un grupo de mujeres, ¿no? Eso Lucas. Eso Lucas, sí. Es el evangelista que destaca estos detalles, ¿no? Por eso digo, cada uno tiene sus ¿Y el rasgos vínculo de propios. Lucas con la Virgen María? El vínculo de Lucas con la Virgen María es muy importante. Gracias por decírmelo, Rafa, porque iba a decirlo tal. Solo hay dos evangelios que hablan de la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas. Algunos dicen que en la predicación, especialmente en Mateo, sería en Antioquía uno de los apóstoles que predicaba, y que el grupo de cristianos, especialmente las mujeres, le dirían, nos habláis mucho del Jesús adulto, pero nunca nos habéis contado de la infancia de Jesús. El interés de la mujer siempre va muy relacionado con ese tema, ¿no? Y posiblemente Mateo empezó a recopilar las tradiciones que posiblemente en torno a Belén, en torno a Nazaret, existían sobre José y el nacimiento de Jesús. En cambio, Lucas se dice que lo que recopiló son las tradiciones que existían en torno a María y la infancia de Jesús. Por eso hay matiz diferente. Mateo presenta especialmente a San José. Al justo judío, ¿no? Eso es. Y Lucas, en cambio, presenta a María. Los evangelios de la infancia son dos perspectivas diferentes. Evidentemente, lo importante es Jesús, pero uno es desde la perspectiva de José y otro es desde la perspectiva de María. Bueno, no es un detalle poco importante que Lucas se dice que lo escribió su evangelio en Éfeso. Y en Éfeso, ¿quién estuvo? Pues Juan. Y es posible que Juan, que cuidara de su madre de la Virgen, efectivamente, viviera en Éfeso. Entonces es fácil que Lucas, no es una tradición piadosa sin más, digamos, escribiera su evangelio de recuerdos de la Virgen, que le dio testimonio ahí, ¿no? Entonces la frase de María conservaba estas cosas en su corazón. Eso es de Lucas. Por dos veces lo repite y eso es una manera de decir, ella es la que me ha contado estos hechos. Bien, y luego... Claro, porque eso no lo escribes salvo que conozcas muy bien a la otra persona. Claro, exacto. Del mismo modo que no solamente podría decir... esas referencias. Y a Fernando Lucas le gustó mucho su regalo de cumpleaños, ¿no? Eso, si no hubiese estado en tu cumpleaños, yo no sabría. No podrías decirlo. No podría decirlo, ¿no? Vale, vale. Entonces, digamos que también es un evangelio bastante íntimo el de Lucas. Sí, sí. En ese sentido. Es un evangelio, como he dicho, que hace mucha referencia a detalles de humanidad de Jesús, que a lo mejor son precisamente testimonios también de María.
Es decir, no solo la infancia, sino que esa humanidad, esa cercanía al Jesús humano está reflejando detrás unos ojos femeninos que le siguieron, ¿no? Especialmente. Y es posible ver detrás del Evangelio de Lucas la figura de María. Entonces, Y por último, la preocupación que tuvieron, por ejemplo, los padres de la Iglesia de demostrar tanto la divinidad como la humanidad de Jesús ya está presente en la formación de los evangelios. sí, No es no es un invento. problema filosófico-teológico de siglos posteriores. No. Esto, fijar, es originario de los evangelios. De hecho, vale. Lucas es el que va a destacar la humanidad de Jesús, sin negar, por supuesto, su la divinidad. Pero él quiere destacar la humanidad. Y en cambio, Juan, el último que nos queda, es el que va a destacar especialmente la divinidad. ¿Por qué? A ver, Juan escribe su evangelio en torno al año 90, posiblemente al final del siglo I, ¿no? Porque ya era además el más joven, era más joven de todos el más joven y el que vivió más tiempo. Además, esto sí que hay datos documentales romanos, porque Juan fue desterrado y existen escritos que es, digamos, en los anales de la historia de Roma, que se habla del destierro de este cristiano, ¿no? Concretamente, pues en la isla de Patmos. Y bien, Juan escribe en torno al año 90, o incluso a lo mejor algunos hablan del año 100, ¿vale? Ya han pasado mucho tiempo desde que ha desaparecido el Señor de aquí y, lógicamente, pues casi 70 años que han pasado. Pero Juan ya conoce los evangelios anteriores, Marcos, Mateo y Lucas, y entonces no escribe los mismos hechos, sino que son prácticamente hechos originales. Fíjate, por decirlo de alguna manera, el tanto por ciento de material único de Juan con respecto a lo que narra de hechos de Jesús es de un 92%. Es decir, por ejemplo, un hecho que no narran los demás, la mujer adúltera, el pasaje de la mujer adúltera. Eso solo lo narra Juan. Que no es María Magdalena. Que no es María Magdalena. Que no es María Magdalena. Siempre se le confunde. No, es otra. Eso lo narra solamente Juan. El encuentro con Nicodemo, el discípulo que viene por la noche a ver a Jesús, eso solo lo narra Juan. Bueno, y otros hechos son propios de Juan. Digamos que Juan, sabiendo ya lo que se ha escrito, no quiere repetir, sino que lo que se propone es, sobre todo, destacar la figura de la divinidad de Jesús. Además, el propio Juan, si no recuerdo mal, dice, ¿sí? Si se pusieran por escrito todas las anécdotas de Jesús, no terminaríamos de hacer libros, ¿no? Algo así. Exacto. Concluye así el Evangelio, si no me equivoco. Exacto, lo concluye así, por 2 veces además, hace esa referencia, que es algo que él dice, mira, había muchas más cosas que podría contar de Jesús, pero bueno, me he centrado en lo que él considera esencial. ¿Y qué es lo que él considera esencial? Pues aquello que va a fortalecer a la Iglesia en un momento de crisis. Final del siglo I han entrado algunas herejías, fruto de las corrientes gnósticas, fruto de las corrientes helenísticas y de otras influencias culturales. Se ha empezado a interpretar la figura de Jesús de una manera equivocada. Entonces Juan... mitológica, ¿no? Mitológica, exactamente. Y a veces negando la divinidad, otras veces negando la humanidad, otras veces, bueno, diciendo herejías, en el fondo, cosas que no, digamos, no casaban con lo que era el testimonio que habían vivido los apóstoles. Entonces él escribe destacando esto. Su composición es, digamos, es en 2 libros, aunque solo leemos un evangelio, pero en el primero se destacan 7 signos importantes. Hay una referencia implícita a los 7 sacramentos y son signos milagros de Jesús, ¿no? Signos, me refiero a 7 milagros de Jesús. Y luego el segundo libro, que es el libro de la gloria, es cuando él habla de la pasión y de la resurrección del Señor. Y es para mostrar precisamente la divinidad del Señor en esos momentos, ¿no?
Bueno, y hasta aquí un poco la composición de estos escritos. ¿Te puedo Tendríamos hacer que una hablar, pregunta sí, sobre Juan? ¿Qué escribió primero Juan? se supone que es fácil que escribiera quizá o el Evangelio o alguna de las cartas. ¿Te refieres a eso? Sí, porque el Apocalipsis, ¿quién lo compuso? Un discípulo Eh, suyo, se él. supone, se supone que habría una referencia doctrinal a Juan, pero es posible que no lo compusiera él exactamente, sino un discípulo de Juan. Ujú. Por el tipo de lenguaje, el tipo de griego que se utiliza, se cree que es algo posterior, pero la atribución es a Juan también, es Que, decir, puede que ser de su ya escuela, de su escuela. Vale, vale. de sus discípulos. En eso no hay duda al respecto, pero que fuera él el mismo redactor, eso ya es más complejo. Y hablando del lenguaje de Juan, las referencias a la luz y las tinieblas, el tema del Sí, logos, porque empieza en el principio eran logos, ¿no? Etcétera, etcétera. sí. ¿Por qué a Juan le preocupan estos términos? Porque son términos más filosóficos, o más Claro, pero propios de la teología filosófica, ¿no? claro, pero precisamente él utiliza ese lenguaje con mucha Mm, intención para deshacer algunas de las herejías que ya existían en ese momento, interpretaciones desviadas de lo que era Cristo, de la divinidad, etcétera, influidas por eso, la gnosis, por el helenismo y por estas cuestiones, ¿no? Por eso él utiliza ese lenguaje, precisamente. O sea, su prólogo, el prólogo del Evangelio de San Juan es el Génesis cristiano, ¿no? Sí, exacto. Muy bien definido. Ujú. Exactamente. Porque en el fondo hace una referencia, igual que empieza en el Génesis, en el principio, tal, Dios creó tal, los cielos y la tierra. En el principio estaba, o era el verbo, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay una referencia explícita precisamente a ese inicio, ¿no? Pero hay una insistencia muy fuerte, como digo, en esa divinidad, y el verbo era Dios. Ujú. Eso es lo fundamental en eso, ¿no? Y bueno, habría otra serie de cuestiones curiosas Ujú. que lo voy a decir para terminar con Sí, esto sí, y dilo, que, dilo, por y favor. que no es para escandalizar a nadie, pero sí que es importante. La segunda carta de San Pedro está datada por todos aproximadamente hacia, bueno, pues entre el año 80 y el año 100, Ujú. por los acontecimientos que narra, por el lenguaje, etcétera. No hay ninguna duda prácticamente que es de final del siglo I. Y Pedro Y uno había dice, muerto en el 64-67, ¿no? claro, y dice, Vale. pero vamos a ver, ¿cómo es posible que Pedro escribiera un escrito en el año 80 y pico o en el año 100 si había muerto? A ver, es un escrito inspirado. Un escrito que en ningún sitio del título ponga escrito por Pedro. Esto es un nombre que se le ha dado Mm. a esa carta. ¿Qué se entiende? Pues que se entiende que es que uno de los primeros cristianos, ante la persecución que estaba sufriendo la Iglesia, ante el acoso de determinadas herejías, quiso recoger la doctrina de Pedro, que Pedro había predicado, y quiso recordar a los cristianos y fortalecer a los cristianos al final del siglo I con esa carta. Y Todo el esas. mundo sabía que no era de Pedro, Ujú. todos lo sabían, pero todo el mundo al mismo tiempo encontraba la doctrina sana, saludable de Pedro en esa carta y por Mm. eso la veneraban, porque era realmente un acierto que les volvía a recordar y a fortalecer en su fe en los momentos de crisis del final. Por eso se entiende que es inspirada, pero no la escribió Pedro, sino Ujú. posiblemente un discípulo de Pedro. Sí, perdona, Rafa, que te he cortado. No sé, me vas a decir No, al no, respecto simplemente, de esto. entonces Pedro sí que escribió en vida, pero también Sí, hay un documento atribuido a él que no es estrictamente suyo, sino que recoge
su Eso doctrina, es. ¿no? Claro. ¿Por qué digo esto? Ujú. Imaginaos que llegamos a un punto en el que se dice, se ha demostrado, imaginaos, que el apóstol Juan murió en el año 70, porque se ha encontrado la tumba de Juan, que pone Juan, Juan, el, el del pescador de Galilea, y que se data que el año 70. Y dice, oh, entonces no habría escrito, no habría ningún problema. Sencillamente porque lo que sería escrito sería por uno de sus discípulos, sería su doctrina, etc. O sea que Es decir, nunca hay problema. todas estas cosas que a veces se montan, no, se ha descubierto un documento que desacredita toda la historia de la iglesia, porque entonces estas cosas Es son que normales, o sea, simplemente son normales y no hay por además qué no hay escandalizarse, ningún ¿no? problema. Ujú, No hay ningún problema porque no la autoría, el poner ujú, un autor u otro, no invalida el documento para nada. Es algo, por ejemplo, la carta a los hebreos se sabe que no es de Pablo. ujú, Es una homilía dirigida, digamos, a un grupo de cristianos que habla mucho de los hebreos. Por eso se llama carta a los hebreos, no es que esté ujú. dirigida a los hebreos. Pero no la Entonces, escribió San Pablo. pero no la escribió por el estilo, por la época, porque posiblemente también fue escrita justo después de la muerte de Pablo, con lo cual no la escribe él, pero no hay ningún problema. De hecho, ya no se dice carta a los hebreos de San Pablo, pero alguien puede escuchar eso, ¿no? Ujú. Bueno, Rafa, yo no sé si yo creo Llevamos que un ya buen podemos rato. Ujú. dar por concluido. El problema es que ahora de repente se podría abrir el horizonte de los evangelios apócrifos, Sí, que igual, por aclarar la cuestión, podría ser el siguiente vídeo, evangelios apócrifos, muy bien. y ya continuaremos profundizando, porque en ese contexto es donde también podemos ver el diálogo entre las diferentes sectas religiosas del momento, ¿no? Que creo que hay que enfocarlo Sí, así, ¿no? O sea, que había sí. muchos movimientos, del mismo modo que había diferentes movimientos mesiánicos, también Uh-huh. hubo una asimilación del mesianismo judío y mezclado con la filosofía griega, y eso dio lugar a otros movimientos religiosos, ¿no? En el momento, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Sí, Entonces, hablar de ujú, los evangelios apócrifos, de otros escritos y de ujú. la influencia de los textos cristianos será un tema que podemos abordar. Pues, y encima es muy importante también para la historia, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero la historia de la filosofía, en mi opinión, ¿no? Sí, O sea, el sí, propio desarrollo de la filosofía neoplatónica s- acontece en este periodo histórico, ¿no? O sea exacto. que... Y Y, las influencias que han ujú, habido. claro, incluso, bueno, podríamos estar así durante horas, ¿no? Pero tenemos a un discípulo, pues tenemos creo que Plotino y Orígenes eran Sí, los dos compañeros de clase, ¿no? sí, Y Orígenes, sí, padre de la iglesia, o sea, que nada menos. O sea, exacto, que exacto. los cristianos estaban en el debate cultural del momento. Esto es Sí, lo sí. interesante, ¿no? Y el Evangelio formó parte del debate cultural, pues, debate, del desarrollo cultural de sus primeros siglos, ¿no? Ujú. O sea, que creo que continuaremos hablando de esto. O sea, y es muy apropiado hablar de esto en una caverna digital como la nuestra, ¿no? O sea, que por eso, muchísimas gracias, Fernando, porque Gracias a ti. he disfrutado mucho y quienes han llegado hasta este momento del vídeo, pues también les damos las gracias por su cariño y el habernos acompañado. Y ya saben que aceptamos todo tipo de críticas constructivas y de comentarios que abran más debates y propuestas, ¿no? Así que, pues eso, Fernando, gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Rafa. Nos Muy bien. vemos. Un abrazo. Adiós.